¿Qué tal, queridos amigos? Les propongo algo. Ya sabemos que el próximo jueves, 1 de septiembre, rendirá su cuarto informe constitucional de gobierno, porque además ha habido otros muchos, pues que se los ha llevado el viento. Pero el próximo jueves tiene la obligación el presidente de la República de presentar su informe ante el Congreso. Esto es todavía pues una quimera, porque ya eso de que el presidente vaya al Congreso a rendir su informe parece que ya quedó atrás. Ahora se trata de brindar al presidente de que ejecute su informe en su casa, en su residencia del Palacio Nacional, con un conglomerado de personas que aplauden como focas todo lo que diga. Esto ha sido pues la manera en la que se ha evitado pues lo que uno hubiera deseado en democracia, la posibilidad de una interlocución entre los diputados y el presidente de la República, entre los senadores, también entre el Congreso de la Unión reunido para esta ocasión solemne. Pero no, hemos perdido los mexicanos el juego y lamentablemente hemos ido hacia atrás. Cada vez es más apretado el discurso, cada vez es más pues difundido el mensaje presidencial, pero diseminado con los aires de la demagogia, la profunda demagogia que existe. Una demagogia que hace daño, que frustra, que impide el camino. Les propongo un escenario, les propongo más bien un ejercicio. Que todos estemos pendientes del informe presidencial y anotemos las cifras que el señor López Obrador nos diga. Y luego las comparemos con las estadísticas que también brindan los organismos gubernamentales. Hacienda, por supuesto, el INEGI y todas aquellas empresas paraestatales que manejan los números del gobierno de la República y también algunos ministerios que dan información más o menos cercana a la realidad de lo que les corresponde. Por ejemplo, la secretaria de Economía, por ejemplo, la secretaria de Energía, que tiene mucho que hablar sobre el tema de Dos Bocas y que nos diga la verdad, no que nos plantee que va a ser maravilloso el nuevo sistema de refinación de petróleo cuando ya se inauguró y sigue sin producir un solo barril de gasolina. Esto pues son cosas que debemos entender, que deben darse a conocer. Pero como los mexicanos estamos excluidos de la posibilidad de un diálogo de frente con el presidente, tenemos nuestros representantes. Los representantes que fueron votados igual que el señor López Obrador, están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo no me siento muy representados por ellos, lo digo con sinceridad, porque más bien se han convertido en representantes de sus respectivos partidos políticos y no de la ciudadanía, que es lo que deberían tener en cuenta. Pero finalmente son los representantes populares, son los que defienden la soberanía nacional, se supone. Este es su deber, pero ellos debieran tener el derecho no de hablar con los secretarios de Estado en esas comparecencias inútiles que realmente no llevan a nada más que a algunas protestas, algunos gritos, y claro, ya no están algunos majaderos que solían interrumpir a los presidentes antes de López Obrador, porque ahora todos los majaderos están con López Obrador. Esto es muy interesante. Y por eso pareciera que las comparecencias de los secretarios de Estado son menos rudas que las que sufrían los secretarios de Estado antes de la llegada de López Obrador. Pero en cuestión de cifras, en cuestión de hechos, en cuestión de actividades, son bastante peores los informes de López Obrador que los de cualquier otro mandatario. Obsérvenlo.
va a repetir sus mismas frases, va a insistir en que su éxito mayor es el combate a la corrupción, pero no explica nada acerca de las famosas casas grises de Houston, ni explican los contratos de las primas, ni explica tampoco los millones recibidos por sus hermanos, según esto, para consolidar el movimiento. No lo explica. Tampoco explica por qué nunca habla del narcotráfico y tampoco lo hará en este informe. Porque resulta que los narcotraficantes son considerados pueblo armado, o sea, como si fueran una especie de brazo ejecutor del ejército, pueblo armado, junto con el ejército que no sé cómo calificarlo, le podríamos calificar como políticos armados o burócratas armados, mejor, porque como sirven al Estado, pues son burócratas armados para diferenciarlos de los que se dicen formar parte del pueblo armado y que son los narcotraficantes, los secuestradores, los criminales, todos aquellos que nos han quitado la tranquilidad y la paz en varias de las ciudades del país, mejor dicho, en todas las ciudades del país, con alguna extraña excepción. La excepción de algunas ciudades en donde se considera que son zonas frías, no calientes, como en la mayor parte del país, y ahí es donde habitan las familias de los narcos que se han enriquecido de una manera espectacular. Hay ciudades, hoteles, yo pongo como ejemplo la ciudad de Mérida en Yucatán, a donde han llegado muchísimas familias de narcotraficantes porque ahí les dan un resguardo seguro con la alianza que tienen con uno de los gobernadores panistas que están en la lista de ser precandidatos presidenciales, Mauricio Vila. Esto es tan lamentable que pues está a la vista de todos. Las ciudades están ya sitiadas por el crimen organizado, viven una violencia desatada. Lo mismo en Baja California, en donde se han estado produciendo hechos de violencia incontrolables, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, otra vez Chihuahua, San Luis Potosí. Hoy subí un video acerca de lo que está pasando en Guerrero, bajo el mando de la niña de papi, Evelyn Salgado. Mientras su padre hace las maniobras, ella presenta la cara amable de una edecán, como le llaman ya en Guerrero, porque pues no gobierna, simplemente la hace de edecán de su padre. Pero qué situación más terrible la de Guerrero. Seguimos hablando del caso de Ayotzinapa, pero no se habla de todas las matanzas que han ocurrido en Guerrero durante los últimos meses. Y esto es algo que me hace reflexionar, porque en el caso de Ayotzinapa, uno de los más involucrados es el propio señor Andrés Manuel López Obrador, quien era el protector de la familia Abarca, la que fue primera dama de Iguala y el que era presidente municipal de Iguala en el momento de los sucesos y que están encarcelados aún. Estos han sido los que han recibido pues, el mayor castigo por los acontecimientos deleznables de aquel octubre fatídico de 2014, hace 8 años. Y hace 8 años que los padres de familia que perdieron a un hijo en esta terrible situación y que todavía creen que están desaparecidos y que pueden recuperarlos con vida, lo que me parece casi imposible. Pero insisten en ello porque no quieren que se les acabe la ayuda de otras organizaciones no gubernamentales. Este es el fondo de la cuestión, pero no voy yo a juzgarlos. No los voy a juzgar porque creo que el dolor que traen en ellos es tan grande que no puede cuestionársele. Bueno, pero el caso es que siguen avanzando las indagatorias y que se habla de que hay que juzgar a todos los que están relacionados con el caso.
de Ayotzinapa. Pues entonces que empiece con el presidente de la República, porque fue el que, siendo todavía miembro del Partido de la Revolución Democrática, rodeó de bienaventuranzas a los Abarca, los hizo llegar a la presidencia municipal de Iguala, y luego, cuando ocurre la terrible noche de Iguala y Cocula, desaparece López Obrador del escenario, no vuelve a decir una palabra y prefiere que las cosas sigan su curso, creyendo así que escondería la mano suya y la del que era gobernador, gran amigo de López Obrador, Ángel Aguirre Rivero, quien era, por cierto, un priista que a última hora decide jugar por el PRD para ganar la gobernatura de Guerrero, precisamente apoyado por Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar el origen de la serpiente, de dónde salió, de qué piedra salió en donde estaba emboscado para dar el picotazo. Esto hay que reflexionarlo bien, porque la violencia no cesa y además pues tenemos la ineficacia terrible de las instituciones mexicanas. Hoy leí con tristeza que las familias de los mineros atrapados en la Agujita, Coahuila, ya están preparando las exequias de las víctimas, de los 10 mineros atrapados en esa mina. Pero no se habla de los otros 14 mineros que murieron el año pasado también en una mina de Coahuila. Y ya nos hemos olvidado también de los 65 mineros de Pasta de Conchos, también en Coahuila, que fallecieron brutalmente como resultado de una explosión con gas grisú. Y todavía hay quienes quieren recuperar sus cuerpos. Esto ya es atroz porque sabemos muy bien que están pulverizados. Pero la demagogia es tanta que a lo mejor se sientan a esperar que rescaten los cadáveres de los mineros de Pasta de Conchos. No es posible encontrar nada ahí. Esto es algo que está más allá de la lógica, pero con eso mantienen la idea de que son los miembros del gobierno elementos que están muy preocupados para garantizar el gobierno de los pobres. Y el gobierno de los pobres está muy alejado de lo que está ocurriendo en la administración de la 4T, que ha beneficiado a los ricos por muchas razones. El anillo al dedo de la pandemia es precisamente uno de los elementos que hay que analizar con cuidado, porque el anillo al dedo le vino bien a López Obrador para justificar la caída del crecimiento, el crecimiento a la baja, y también le permitió a López Obrador premiar a los empresarios mexicanos que han sido sus socios y cómplices. Esto no es un gobierno para los ricos, para los pobres, perdón. Es un gobierno para los ricos. Un gobierno tan neoliberal, aunque con otras intenciones, que los que él cuestiona con tanta fuerza. Por todo esto, el informe presidencial del jueves 1 de septiembre será una repetición oficiosa de las frases propagandísticas de un presidente que vive de eso, de la propaganda. Y por eso también, el sábado 3 de septiembre, 2 días después del informe, va a producirse una marcha por la unidad y la paz que va a partir del Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana para ir hacia el Zócalo. Esperemos que no haya las confrontaciones con los granaderos, ni que haya bloqueos a las calles de acceso al Zócalo, porque esto demostraría hasta qué punto este gobierno ya perdió el piso. Yo los convoco también, yo estaré ahí el 3 de septiembre, 2 días después del informe, a las 10 de la mañana,
en el Monumento a la Revolución para marchar por un México más justo, sobre todo por un México en paz, libre de dictadores facciosos, libre de demagogos, libre de corruptos, que de corruptos está llena la Cuarta Transformación. Perdónenme, pero no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.